Mi novia dijo, no eres un compañero, solo un compañero de piso que paga las facturas. Yo dije, genial. Mi novia dijo, no eres un compañero, solo un compañero de piso que paga las facturas. Yo dije, genial. Dividí el alquiler, compré mi propia comida y viví mi propia vida. 2 semanas después, me vio salir para una cita y se quedó tan atónita que no pudo hablar. El cursor parpadeaba burlonamente hacia mí desde la pantalla negra mientras miraba la línea 847 de lo que debería haber sido un simple código de base de datos. 3 tazas de café frío yacían abandonadas en mi escritorio y la lluvia de Seattle golpeaba las ventanas de nuestro apartamento como un cobrador de deudas enojado. Me froté los ojos y miré el reloj. 11:47 de la noche. Otra emocionante noche de viernes en la vida de Eli Turner, desarrollador de software extraordinario. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y pulsen ese botón de emoción para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Fue entonces cuando escuché la voz de Carrara a través de la pared delgada como el papel que separaba mi oficina en casa de nuestro dormitorio. Estaba al teléfono, su tono ligero y coqueto de una manera que no había oído dirigida a mí en meses. Oh, por favor, Jake. Ya sabes, Eli es solo mi patrocinador de alquiler en este punto. Se rió, el sonido cortándome como una cuchilla oxidada. Él paga las facturas, no hace preguntas y se mantiene fuera de mi camino. Honestamente, podría conseguir algo mucho mejor. Me quedé helado, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Patrocinador de alquiler. A eso se habían reducido 3 años de relación. Yo era un cajero automático con piernas y una puntuación de crédito decente. La boutique finalmente está despegando, continuó, ajena a que la estaba escuchando. Una vez que me establezca, ya no necesitaré su pequeño salario de programador. Dios, deberías verlo encorvado sobre ese ordenador todo el día como una especie de troll. Siempre quise ser mitológico, pensé con amargura. Solo que no del tipo que vive debajo de los puentes. Su voz bajó a un susurro, pero nuestras paredes fueron construidas por el postor más bajo. Trent me ha estado ayudando con el inventario. Él realmente entiende el mundo de la moda, ya sabes, no como Eli que piensa que los vaqueros de diseñador vienen de Target. Trent Reyes. Debería haberlo sabido. Ex mariscal de campo de la escuela secundaria convertido en autoproclamado empresario con el tipo de encanto artificial que engañaba a todos excepto a las personas que tenían que vivir con sus consecuencias. Lo había visto en los eventos emergentes de Carrara, todo ostentación y arrogancia, tratando su boutique como su coto de caza personal. De todos modos, la voz de Carrara se animó de nuevo. Debería irme. Eli probablemente todavía está depurando algo patético. Te juro que a veces me pregunto si siquiera se da cuenta de que existo. La ironía era sofocante. Yo me daba cuenta de todo. De cómo había empezado a arreglarse para las reuniones de inventario. De cómo su teléfono siempre estaba boca abajo durante la cena. De cómo había empezado a tratar nuestro espacio compartido como un hotel en el que estaba atrapada temporalmente. La oí colgar y esperé, escuchando sus pasos dirigirse al baño. La ducha empezó a correr. Perfecto. Hora de hacer mi propia depuración, pero no en el código. Abrí mi portátil y empecé a desplazarme por el Instagram de Carrara. Había estado publicando constantemente desde los eventos de su boutique. Fotos de percheros de ropa carísima, composiciones planas artísticamente arregladas y ella misma posando con varios socios comerciales. Pero fueron las fotos etiquetadas las que contaron la verdadera historia. Trent aparecía en docenas de ellas, siempre rondando cerca, con la mano en la parte baja de su espalda o el brazo casualmente colocado alrededor de sus hombros. Los comentarios eran aún más reveladores. Bromas internas, intercambios coquetos y demasiados emojis de fuego para lo que se suponía que era una red de contactos profesional. La puerta del baño se abrió y Cara apareció en su bata de seda, secándose el pelo oscuro con una toalla. Miró hacia la puerta de mi oficina y suspiró dramáticamente. ¿Sigues trabajando? Es casi medianoche, Eli. Giré en mi silla para mirarla. Ya casi termino. ¿Qué tal tu noche? Bien.
Aburrida. Vi algo de Netflix. La mentira salió de su boca sin esfuerzo. Probablemente deberías dormir un poco. Pareces cansado. Gracias por la preocupación. Mantuve mi voz neutral, pero algo en mi tono debió de registrarse porque se detuvo, estudiando mi cara. ¿Estás bien? Pareces diferente. Solo pensando en cosas, sobre nosotros. Se movió incómodamente. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, me preguntaba, en esta relación, ¿qué soy exactamente para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio en una casa. Los ojos de Carrara se entrecerraron ligeramente, y casi pude verla calculando la respuesta más segura. ¿Qué clase de pregunta es esa? Eres mi novio. Vivimos juntos, ¿verdad? Tu novio que paga las facturas, no hace preguntas y se mantiene fuera de tu camino. Su rostro se puso pálido, luego se sonrojó. ¿Estabas escuchando mi llamada telefónica? Difícil no hacerlo cuando hablas lo suficientemente alto como para despertar a los vecinos. Aunque debo decir que patrocinador de alquiler es creativo. Siempre me consideré más como un facilitador financiero. Pero tu versión tiene un buen toque. Eli, eso no es. Solo me estaba desahogando con Jaque. ¿Sabes cómo es? Siempre preguntando por mi vida amorosa. No lo decía en serio, de verdad. Creo que dijiste exactamente lo que querías decir. Me puse de pie, sintiéndome de repente más lúcido de lo que me había sentido en meses. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Qué? No soy tu novio. Soy tu compañero de piso que paga las facturas. Y a partir de mañana, voy a asumir ese papel por completo. Me miró como si hubiera empezado a hablar en clave. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado de fingir que estamos en una relación cuando claramente solo compartimos gastos de vida. De ahora en adelante, dividimos todo por la mitad. Alquiler, servicios, comestibles, todo. Compañeros de piso, ¿verdad? Eso es lo que hacen los compañeros de piso. Estás siendo ridículo. Yo solo. Solo estabas siendo honesta por una vez. Lo aprecio. Es refrescante. Pasé a su lado hacia el dormitorio, pero ella me agarró del brazo. ¿A dónde vas? A coger mis cosas. Los compañeros de piso no comparten cama, cara. Tienen habitaciones separadas. Me quedaré en el sofá hasta que encontremos un arreglo mejor. Su agarre se hizo más fuerte. Eli, epa. Estás reaccionando de forma exagerada. ¿No podemos hablar de esto? Acabamos de hacerlo. Le dijiste a Jaque todo lo que necesitaba saber. Me liberé suavemente de su agarre. No te preocupes, seguiré pagando mi mitad de todo. No querría ser un mal compañero de piso. Mientras recogía mi almohada y una manta de su dormitorio, sentí algo que no había experimentado en meses. Alivio. La farsa por fin había terminado. No más preguntarse por qué parecía distante. No más poner excusas por su comportamiento. No más intentar arreglar algo que había estado roto durante más tiempo del que quería admitir. Esto es una locura, dijo, siguiéndome al salón. No puedes simplemente decidir que somos compañeros de piso por un estúpido comentario. No estoy decidiendo nada. Solo estoy aceptando lo que tú ya decidiste. Arreglé la manta en nuestro sofá seccional. Además, de esta manera ya no tendrás que fingir. Debe ser agotador actuar como si te importara alguien a quien consideras un patrocinador de alquiler. ¿Tú me importas? Claro que sí. De la misma manera que me importa mi casero mientras los cheques se cobren y nadie cause problemas. Se quedó allí, en su bata de seda, con aspecto perdido y enfadado y hermosa de una manera que me habría hecho disculparme y suplicar perdón hace solo una semana. Pero los patrocinadores de alquiler no se arrastran. Solo pagan las facturas y se ocupan de sus propios asuntos. Bien, dijo finalmente. Si así es como quieres ser, bien, pero estás cometiendo un gran error. Probablemente. Pero al menos es mi error.
Volvió furiosa al dormitorio y cerró la puerta con la suficiente fuerza como para hacer temblar las ventanas. Me acomodé en el sofá y me quedé mirando el techo, escuchando la lluvia y el sonido de mi teléfono vibrando, con lo que supuse que eran mensajes de texto furiosos que no tenía intención de leer esa noche. Por primera vez en meses, me dormí fácilmente. Me desperté a las 6 de la mañana con el sonido de Carara rebuscando en los armarios de la cocina con la sutileza de un ladrón sufriendo un ataque de nervios. Estaba haciendo café, ruidosamente y murmurando por lo bajo sobre comportamiento infantil y tonterías pasivo-agresivas. Me estiré, sintiéndome sorprendentemente bien, a pesar de haber dormido en un sofá que claramente fue diseñado por alguien que nunca había intentado dormir en uno. La luz de la mañana que se filtraba por nuestras ventanas hacía que todo pareciera diferente, más limpio de alguna manera. O tal vez era solo la claridad que viene de admitir finalmente que tu relación murió hace meses y que has estado fingiendo que seguía viva desde entonces. Buenos días, compañera, grité alegremente mientras me dirigía a la cocina. Cara estaba vestida para uno de sus eventos de boutique, vaqueros de talle alto, un top corto que probablemente costaba más que el pago mensual de mi coche y suficientes joyas como para hacer saltar un detector de metales. Se veía bien, lo cual ahora podía apreciar desde un punto de vista puramente estético. Como admirar un cuadro que no puedes permitirte y que no deseas especialmente poseer. No lo hagas, dijo sin mirarme. ¿No hacer qué? Decir buenos días. Pensé que se suponía que los compañeros de piso debían ser amables entre sí. Dejó su taza de café con tanta fuerza que el líquido oscuro se derramó sobre nuestra encimera blanca. Esto es ridículo, Ellie. Estás actuando como un niño. Estoy actuando como un compañero de piso, que según tú es lo que soy. Abrí el frigorífico y empecé a sacar ingredientes para el desayuno. Hablando de eso, probablemente deberíamos etiquetar nuestra comida. No quiero comerme accidentalmente algo que compraste. ¿Nuestra comida? Ellie, tú compras todos los comestibles, ¿verdad? Pero eso era cuando pensaba que era tu novio. Los compañeros de piso dividen los gastos. Cogí un rotulador permanente del cajón de los trastos y empecé a escribir Ellie en todo lo que recordaba haber comprado, que era básicamente todo excepto una botella de kombucha carísima y un poco de cal orgánico que se había estado descomponiendo lentamente durante 2 semanas. Cara observaba horrorizada cómo etiquetaba la leche, los huevos, el pan, el café e incluso los condimentos. ¿Estás loco? Soy organizado. Hay una diferencia. Sostuve la kombucha. Esta es tuya, ¿verdad? La pondré en tu estante. ¿Mi estante? El lado izquierdo del frigorífico es tuyo. El derecho es mío. Lo mismo con los armarios. Probablemente también deberíamos hacer un gráfico de tareas. No querría ninguna confusión sobre quién es responsable de qué. Su rostro pasaba por expresiones como una máquina tragaperras. Ira, incredulidad, frustración y algo que podría haber sido pánico. Ellie, este es nuestro hogar. No puedes simplemente reorganizar todo porque estás teniendo una especie de crisis. No es una crisis, es una revelación. Finalmente entiendo lo que soy para ti y lo estoy aceptando. Rompí 2 huevos en una sartén. Mi sartén, que ahora había etiquetado con un trozo de cinta de carrocero. ¿Quieres desayunar? Oh, espera. Los compañeros de piso compran su propia comida. No importa. Cogió su bolso y sus llaves con fuerza suficiente para calificarlo como una agresión. Me voy a la boutique. Cuando vuelva, quiero que hayas descubierto cómo actuar como un adulto. Que te diviertas con el inventario, dije, sin levantar la vista de mis huevos. Dile a Trent que le saludo. La puerta principal se cerró tan fuerte que me sorprendió que no se cayera de las bisagras. Desayuné en un silencio pacífico, luego hice algo que no había hecho en meses. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, no porque estuviera realmente enfermo, sino porque tenía que investigar un poco, y era del tipo que requería toda mi atención. Primera parada, el gimnasio. Había tenido la intención de volver a ponerme en forma durante años, pero entre el trabajo y tratar de salvar una relación que había estado con soporte vital, nunca había encontrado el tiempo. Ahora, no tenía más que tiempo.
Knockout Fitness era un gimnasio de boxeo sin lujos, escondido entre un restaurante vietnamita y una tienda que solo vendía diferentes tipos de sal. El tipo de lugar donde el equipo era viejo pero funcional y los espejos estaban agrietados pero limpios. Perfecto para alguien que necesitaba golpear cosas legalmente. Parece que necesitas golpear algo, dijo el tipo detrás del mostrador. Tendría unos 45 años, construido como una boca de incendios con el pelo canoso y el tipo de cicatrices que sugerían que había aprendido a boxear por las malas. Tan obvio es. O eso o estás perdido. La mayoría de la gente que entra aquí es una cosa o la otra. Extendió una mano. Dave Martínez. Yo dirijo este lugar. Eli Turner. Y sí, necesito golpear algo. Preferiblemente algo que no presente cargos. Dave se rió. Saco de boxeo, entonces. ¿Has boxeado antes? Cuenta golpear mi almohada a las 3 de la madrugada. No, a menos que tu almohada te devuelva el golpe. Vamos a vendarte. Durante las siguientes 2 horas, Dave me enseñó lo básico. Cómo pararme, cómo vendarme las manos, cómo lanzar un puñetazo sin romperme la muñeca. El esfuerzo físico se sintió increíble, como si estuviera sudando meses de frustración y resentimiento. Para cuando terminamos, mis brazos se sentían como pasta demasiado cocida, pero mi cabeza estaba más despejada de lo que había estado en años. ¿A la misma hora mañana?, preguntó Dave mientras recogía mis cosas. Absolutamente. Esto es mejor que la terapia. A veces es terapia, solo que con más moratones. Salí del gimnasio sintiéndome como una persona diferente, más fuerte, más concentrado y con un plan que comenzaba a formarse en mi mente. Si Cara quería tratarme como un compañero de piso, sería el mejor maldito compañero de piso que jamás hubiera tenido. El tipo que se ocupaba de sus propios asuntos, seguía las reglas y definitivamente no interfería en su vida personal. Incluso cuando esa vida personal implicaba andar a escondidas con Trent Reyes. Pasé el resto del día organizando lo que mentalmente apodé Operación Compañero de Piso. Dividí nuestros espacios compartidos exactamente por la mitad, etiqueté todo lo que poseía e incluso tracé una línea en medio del sofá con cinta de carrocero. Si ella quería límites, le daría límites que harían que el muro de Berlín pareciera una sugerencia. Pero el verdadero trabajo sucedió en mi portátil. Creé una hoja de cálculo desglosando cada gasto compartido de los últimos 6 meses. Alquiler, servicios, comestibles, servicios de streaming, incluso el wifi. Cara me debía $2.472 con 30 céntimos, sin contar los intereses. Imprimí una factura detallada y la dejé en su mesita de noche con una nota. Conciliación de gastos de compañero de piso. Plan de pago disponible a petición. Luego hice algo que se sintió a la vez mezquino y brillante. Cambié todas las contraseñas. Netflix, Hulu, Spotify, incluso el Wi-Fi. Si íbamos a dividir los gastos, también íbamos a dividir el acceso. Ella podía pagar por su propio entretenimiento. El toque final fue una pequeña cámara de seguridad que pedí con entrega en el mismo día. Nada sofisticado o ilegal, solo un dispositivo básico de seguridad para el hogar que coloqué para monitorear nuestra puerta principal. Los compañeros de piso tenían derecho a saber quién entraba y salía, ¿verdad? Especialmente cuando uno de ellos tenía la costumbre de recibir invitados mientras el otro estaba en el trabajo. Carrara llegó a casa sobre las 8 con aspecto agotado y cargando lo que parecían ser varias bolsas de inventario de la boutique. Luchó con la puerta principal durante un minuto antes de darse cuenta de que las cerraduras habían sido cambiadas. Abrí la puerta con una sonrisa. Lo siento, actualización de seguridad de compañero de piso. Aquí tienes tu nueva llave. Miró la llave como si pudiera morderla. ¿Cambiaste las cerraduras? Solo estoy siendo responsable. Los compañeros de piso deberían tener la misma seguridad, ¿no crees? Pasó a mi lado, dejando caer sus bolsas en la entrada. El wifi no funciona. Oh, eso. Sí, actualicé la contraseña. Tu mitad de la factura mensual es 10,50. Una vez que la pagues, te daré la nueva contraseña. ¿Estás bromeando ahora mismo? Totalmente en serio.
Hay una factura detallada en tu mesita de noche. Podemos establecer un plan de pago si la suma total es demasiado. Fue furiosa hacia el dormitorio y la oí gritar cuando encontró la factura. Unos minutos más tarde, salió con los papeles apretados en su puño. ¿$3.000? ¿Quieres que te pague $3.000? $2.847,23. Pero redondeé hacia arriba para cubrir mi tiempo calculando todo. Esto es una locura. La mitad de estas cosas son comestibles que yo también comí, ¿verdad? Por eso debes la mitad. Así es como funcionan los gastos de compañeros de piso. Me arrojó los papeles, lo que fue dramáticamente satisfactorio, pero finalmente ineficaz ya que simplemente revolotearon hasta el suelo como confeti muy caro. No voy a pagar esto. Está bien, pero hasta que lo hagas, eres responsable de tu propia comida, entretenimiento y servicios. Ya hablé con la compañía de cable para dividir el servicio. No puedes hacer eso. En realidad, sí puedo. Los llamé esta mañana. Resulta que cuando eres el titular principal de la cuenta, tienes mucha flexibilidad. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Quién eres? Esto no es propio de ti en absoluto. Tienes razón. El antiguo yo habría ignorado el problema y esperado que desapareciera. Pero los compañeros de piso no ignoran los problemas. Los abordan directa y justamente. Deja de decir compañeros de piso. ¿Por qué? Es lo que querías. Lo que le dijiste a Jaque que ya éramos. Abrió la boca para discutir, luego pareció desinflarse un poco. Eli, ¿podemos por favor hablar de esto como adultos? Estamos hablando de ello como adultos. Adultos que comparten un espacio vital y dividen los gastos por igual. Me agaché para recoger los papeles esparcidos. Mira, no estoy tratando de ser difícil. Solo estoy tratando de establecer límites claros para que podamos coexistir pacíficamente. Coexistir pacíficamente, repitió lentamente. Exactamente. Sin drama, sin confusión, sin expectativas poco realistas, solo dos personas compartiendo un apartamento y ocupándose de sus propios asuntos. Algo en su expresión cambió, y por un momento, pensé que podría disculparse, que podría admitir que su conversación telefónica había sido cruel e injusta. En cambio, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Me quedo en casa de Lana esta noche. Tal vez cuando vuelva mañana, habrás recordado cómo actuar como un ser humano. Conduce con cuidado, compañera, y no olvides que el alquiler vence el primero. Tu mitad son 1.200. La puerta se cerró de nuevo, pero esta vez estaba preparado para ello. Fui a mi portátil y revisé la transmisión de la cámara de seguridad. Efectivamente, allí estaba Carrara en la pequeña pantalla, de pie en nuestro pasillo y hablando enfadada por teléfono. No podía oír lo que decía, pero no lo necesitaba. Tenía una idea bastante clara de a quién estaba llamando y una idea aún mejor de lo que estarían discutiendo. Que hablen. Que planeen. Que piensen que estaban tratando con el mismo blando que había estado subsidiando el estilo de vida de Cara mientras ella buscaba a su reemplazo. Estaban a punto de aprender que los compañeros de piso podían estar llenos de sorpresas. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto, ninguno de los cuales me molesté en leer. Si Cara quería comunicarse, podía hacerlo como una compañera de piso adecuada, a través de avisos por escrito y solicitudes formales. Estaba a mitad de mi café cuando alguien empezó a golpear la puerta como si intentara derribarla a puñetazos. Revisé la transmisión de la cámara de seguridad y no me sorprendió ver a Trent Reyes de pie en el pasillo, pareciendo un muñeco Ken enfadado con un chándal caro. Abrí la puerta con mi sonrisa más amable. Buenos días. Debes de ser Trent. Soy Eli, el compañero de piso de Carrara. Era más grande de lo que esperaba. No solo alto, sino ancho de una manera que sugería o buena genética o un hábito serio en el gimnasio. Su pelo oscuro estaba perfectamente peinado a pesar de la hora temprana, y su mandíbula parecía haber sido cincelada por alguien que se tomaba su oficio muy en serio. Déjate de tonterías, dijo, empujándome para entrar en el apartamento. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Haciendo café. ¿Quieres un poco? Aunque te advierto.
Los compañeros de piso proporcionan sus propias bebidas. Se giró para mirarme, y pude ver bien sus ojos. Eran del tipo de azul que probablemente hacía que la gente escribiera mala poesía, pero en ese momento eran planos y fríos. Carara está disgustada. Muy disgustada. Pasó toda la noche llorando por tu pequeño berrinche. Eso es desafortunado. Odio cuando los compañeros de piso están disgustados. Crea un ambiente de vida negativo. Deja de llamarla tu compañera de piso. Pero eso es lo que es. Lo que me dijo que quería ser. Cerré la puerta y me apoyé en ella casualmente. Solo estoy respetando sus deseos. Trent se acercó, usando su ventaja de altura para cernirse sobre mí. Era una táctica de intimidación que probablemente funcionaba muy bien con otras personas, pero yo había pasado el día anterior recibiendo puñetazos de un tipo que solía pelear profesionalmente. La postura de Trent parecía de aficionados. Mira, nerd, dijo, su voz bajando a lo que supuse que debía ser un susurro amenazante. No sé a qué juego crees que estás jugando, pero se acaba ahora. Cara no necesita tu drama, y desde luego no necesita que le hagas la vida difícil. Estoy completamente de acuerdo. Por eso he simplificado todo. No más drama de relación, no más complicaciones emocionales, solo dos personas compartiendo gastos y espacio vital. Es mucho más limpio de esta manera. Eres patético. ¿Lo sabías? Escondiéndote detrás de un acto de compañero de piso pasivo-agresivo porque no puedes soportar el hecho de que ella te ha superado. Las palabras dolieron porque no eran del todo erróneas. Cara me había superado, o al menos había superado la versión de mí que pagaba por todo y no pedía nada a cambio. Pero esa versión ya no existía, reemplazada por alguien que había aprendido que la mejor manera de tratar con la gente que te subestima es dejar que sigan subestimándote. Probablemente tienes razón, dije. Soy bastante patético. Menos mal que los compañeros de piso no necesitan impresionarse mutuamente. Estudió mi cara como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. ¿Cuál es tu ángulo aquí? ¿Qué quieres? Nada. No quiero nada de Cara excepto su mitad del alquiler y los servicios. Todo lo demás es asunto suyo, incluyendo con quién pasa el tiempo. Especialmente eso. Los compañeros de piso no interfieren en la vida personal de los demás. Algo cambió en su expresión, la sospecha dando paso a lo que parecía alivio. Había venido aquí esperando una pelea, tal vez incluso deseándola, y en su lugar había encontrado exactamente lo que siempre había visto en mí, una no amenaza. Bien, dijo, enderezando la chaqueta de su chándal. Me alegro de que nos entendamos perfectamente. Y oye, gracias por ayudar a Cara con el inventario de su boutique. Es agradable cuando los compañeros de piso tienen amigos que los apoyan. Sonrió entonces. El tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que probablemente era devastadora con la iluminación adecuada. Sí, bueno, Cara merece a alguien que realmente apoye sus sueños. Alguien que entienda lo que está tratando de construir. Absolutamente. Tiene suerte de haberlo encontrado. Nos dimos la mano como adultos civilizados, y lo vi irse con la arrogancia satisfecha de un hombre que acaba de eliminar a su competencia sin lanzar un puñetazo. No tenía ni idea de que yo había pasado toda la conversación estudiándolo, sus gestos, sus tics, la forma en que su confianza era un poco demasiado brillante para ser del todo real. Después de que se fue, hice algo que se sintió a la vez razonable y ligeramente demente. Fui a comprar equipo de espionaje. No el material de alta tecnología que se ve en las películas, solo herramientas simples y legales que cualquier compañero de piso preocupado podría usar para monitorear su situación de vida. Un pequeño rastreador GPS que se adhería magnéticamente a superficies metálicas. Una grabadora activada por voz no más grande que una memoria USB. Una segunda cámara de seguridad para el garaje. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo minucioso, solo protegiendo mis intereses como CEO arrendatario. Pero la verdad era más simple y oscura. Quería saber exactamente qué estaban tramando Carrara y Trent, y quería pruebas de todo. El rastreador GPS fue debajo del Mustang de Trent, un llamativo descapotable rojo que gritaba, compensando por algo lo suficientemente alto como para despertar a los vecinos. La grabadora de voz fue en una planta en maceta cerca de nuestra puerta principal,
posicionada para captar conversaciones en el pasillo. La segunda cámara me dio una vista perfecta de la entrada del garaje. En una semana, tenía una imagen completa de su rutina. Trent venía todos los martes y jueves mientras yo estaba en el trabajo, generalmente quedándose de 2 a 3 horas. Iban a almorzar juntos los miércoles, siempre a lugares caros que Kara en realidad no podía permitirse. Y todos los sábados, tenían lo que Kara llamaba reuniones de inventario en un almacén al otro lado de la ciudad. Pero fueron las conversaciones que grabé las que contaron la verdadera historia. Está siendo tan raro. La voz de Karara crujía a través de mis auriculares mientras estaba sentado en mi oficina, fingiendo depurar código mientras en realidad depuraba mi vida. Como, raro de dar miedo. Me está tratando como si realmente fuéramos solo compañeros de piso. Tal vez sea lo mejor, respondió Trent. Hace las cosas más fáciles para nosotros. Supongo, es solo que, no sé. Esperaba que luchara por mí, y ya sabes, que al menos intentara recuperarme. Cariño, ¿por qué querrías que luchara por ti cuando ya tienes a alguien mejor? Hubo una pausa, luego el sonido de besos que me revolvió el estómago. No porque estuviera celoso. Ese sentimiento había muerto en algún lugar entre patrocinador de alquiler y la visita de intimidación de Trent, sino porque estaba escuchando la banda sonora de mi propia estupidez. 3 años creyendo en algo que nunca había sido real. La boutique finalmente está empezando a dar beneficios, continuó Kara. Unos meses más y ya no necesitaré su mitad del alquiler. ¿Y qué hay del nuevo inventario del que hablamos? El de ese almacén en Portland. ¿Qué pasa con él? Bueno, si vamos a expandirnos, necesitamos capital. Y tu compañero de piso tiene ese trabajo de tecnología, ¿verdad? Probablemente gana un dinero decente. Otra pausa. Más larga esta vez. Trent, ¿qué estás sugiriendo? Nada ilegal, solo financiación creativa. Te ha estado apoyando en tu negocio indirectamente todo este tiempo cubriendo tus gastos de vida. Tal vez es hora de que lo apoye directamente. ¿Quieres que le pida dinero? Quiero que tomes lo que se te debe. Has estado soportando su comportamiento pasivo-agresivo durante semanas. Parece que debería pagar por hacerte la vida difícil. La conversación continuó, pero yo ya había oído suficiente. No solo planeaban usarme como una cuenta bancaria. Planeaban justificarlo como una especie de compensación por mi comportamiento difícil. El comportamiento que consistía enteramente en pedir ser tratado como un socio igualitario en mi propia situación de vida. Pasé los siguientes días planeando mi respuesta. No exactamente una venganza, más bien un experimento controlado de causa y efecto. Querían tratarme como un blanco fácil, como un perdedor patético que se rendiría y pagaría cuando lo presionaran. Era hora de mostrarles lo que pasaba cuando el blanco fácil empezaba a contraatacar. El primer paso fue la investigación. Usé mis habilidades tecnológicas para indagar en los antecedentes de Trent y lo que encontré fue revelador. 3 negocios fallidos en los últimos 5 años, todos cerrando justo antes de que llegaran los acreedores. Un patrón de apuntar a mujeres con pequeñas empresas, ofreciendo ayuda con la expansión, y luego desapareciendo cuando las cosas se complicaban. 2 órdenes de alejamiento de exnovias, ambas retiradas tras acuerdos extrajudiciales. Trent Reyes no era solo un mujeriego. Era un depredador con un plan de negocios. El segundo paso fue la documentación. Imprimí todo lo que había reunido. Registros financieros, documentos legales, publicaciones en redes sociales que contradecían sus historias sobre su éxito empresarial. Lo organicé todo en una carpeta etiquetada como información de seguridad del compañero de piso y la guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio. El tercer paso fue el más difícil. Tenía que dejar que ellos dieran el primer paso. Tenía que esperar a que se acercaran a mí con su plan, fuera cual fuera, y dejarles pensar que tenían el control hasta el momento en que les demostrara que no. No tuve que esperar mucho. Un jueves por la noche, mientras estaba en el gimnasio aprendiendo a lanzar un gancho de derecha adecuado, Kara me envió un mensaje de texto: ¿podemos hablar cuando llegues a casa? Es importante. Sabía exactamente de qué quería hablar, y sabía exactamente cómo iba a responder. Pero primero, tenía una parada más que hacer.
La instalación de almacenamiento estaba exactamente donde mi rastreador GPS había dicho que estaría, y el Mustang de Trent estaba aparcado justo fuera de la unidad 247. Me senté en mi coche durante 20 minutos observando y tomando fotos hasta que finalmente salieron con varias cajas de lo que parecía ser ropa, excepto que las cajas estaban etiquetadas con nombres de boutiques de las que nunca había oído hablar. Y la ropa que estaban cargando en el coche de cara todavía tenía etiquetas de minoristas completamente diferentes. Sonreí mientras conducía a casa. No solo planeaban estafarme. Ya estaban llevando a cabo una estafa usando la boutique de Carrara para vender mercancía robada o falsificada. Y estaban a punto de pedirle a su blanco fácil que invirtiera en su empresa criminal. Esto iba a ser incluso más fácil de lo que había pensado. Cara me estaba esperando en el salón cuando llegué a casa, sentada en el borde de nuestro sofá seccional como si temiera que pudiera morderla. Se había arreglado para la ocasión. Un vestido de verano vaporoso que probablemente costaba más que el pago mensual de mi coche, combinado con joyas que captaban la luz cada vez que se movía. Se veía hermosa y nerviosa y culpable como el demonio. ¿Qué tal el gimnasio?, preguntó, que era probablemente la primera vez en meses que mostraba algún interés en mis actividades. Educativo. Dave me está enseñando sobre combinaciones. Aparentemente, el secreto es saber cuándo lanzar el gancho de derecha. Dejé mi bolsa de gimnasio junto a la puerta y cogí una botella de agua del frigorífico. Mi lado del frigorífico. ¿Querías hablar? Sí. Sí. Se alisó el vestido y respiró hondo. Ellie, he estado pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros, y te debo una disculpa. Esto fue inesperado. Me había preparado para la manipulación, los viajes de culpa, tal vez incluso lágrimas. Una disculpa directa no estaba en el guión que había escrito para ella. Vale, dije con cuidado. Te escucho. Lo que le dije a Jaque sobre que eras un patrocinador de alquiler, fue cruel e injusto. No has sido más que un apoyo para mis sueños, y di eso por sentado. Bajó la vista a sus manos, que estaban entrelazadas en su regazo. Estaba frustrada por el dinero, porque la boutique tenía problemas, y me desquité contigo de la peor manera posible. Lo aprecio, dije, y lo decía en serio. Incluso si esto era parte de un plan más grande, se sentía bien oírla reconocer lo que sus palabras me habían hecho. La verdad es que he tenido miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buena, de que la boutique fracase, de tener que renunciar a todo por lo que he trabajado y volver a algún trabajo de oficina que te destroza el alma. Su voz se quebró ligeramente y por un momento pareció la mujer de la que me había enamorado hacía 3 años. Y cuando tengo miedo, ataco a las personas más cercanas a mí. No es justo y no está bien, pero es lo que hago. Carrara, déjame terminar. Por favor. Me miró y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Sé que te he hecho daño. Sé que he sido distante y egoísta y probablemente una novia terrible, pero quiero arreglar esto. Quiero arreglarnos. Ahí estaba. La apertura que había estado esperando. No la petición directa de dinero, sino la preparación emocional que haría que la petición pareciera razonable, incluso romántica. Me iba a hablar de alguna increíble oportunidad de negocio, alguna oportunidad para llevar la boutique al siguiente nivel, y todo lo que necesitaba era un poco de apoyo financiero de alguien que creyera en ella. ¿Cómo?, pregunté. Bueno, he estado trabajando con este consultor de negocios. Por supuesto que sí. Y me ha ayudado a identificar algunas oportunidades reales de crecimiento. Hay este almacén en Portland que está liquidando inventario de diseñador a precios increíbles. Estamos hablando de piezas que se venden al por menor por cientos de dólares, disponibles por $20 o $30 cada una. Suena demasiado bueno para ser verdad. Eso es lo que yo también pensé. Pero Trent, ese es el consultor. Ya ha hecho tratos como este antes. Tiene conexiones en la industria de la moda, relaciones con distribuidores que necesitan mover inventario rápidamente. Trent, el consultor de negocios. Tuve que admirar la creatividad incluso mientras la añadía mentalmente a mi creciente archivo de mentiras y desinformación. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Si puedo conseguir $15,000 para la próxima semana,
puedo comprar suficiente inventario para abastecer 3 eventos emergentes y probablemente recuperar el doble de la inversión. Es una oportunidad para finalmente hacer que la boutique sea rentable, para convertirla en algo real en lugar de solo un pasatiempo que apenas se paga a sí mismo. $15.000. Más de lo que esperaba, pero no más de lo que técnicamente podía permitirme. Mi cuenta de ahorros tenía unos $22.000. Dinero que había estado ahorrando para el pago inicial de una casa cuando pensaba que Carrara y yo teníamos un futuro que incluía grandes compras conjuntas. Es mucho dinero, dije. Lo sé. Y sé que no tengo derecho a pedirlo, especialmente después de cómo te he tratado, pero Ellie, esto podría cambiarlo todo para nosotros. Si la boutique despega, podría finalmente contribuir por igual a nuestros gastos. Podría ser una compañera de verdad en lugar de solo alguien a quien estás manteniendo. Las lágrimas fluían ahora y se las secó con el dorso de la mano en un gesto que era o genuinamente vulnerable o expertamente calculado. Probablemente ambos. Ya hablé con mis padres, pero todavía están pagando mis préstamos estudiantiles y no pueden ayudar. Y el banco no me dará un préstamo comercial sin más garantías de las que tengo. Se levantó y se acercó a mí. Lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Algo caro y floral que yo había ayudado a pagar. Eres la única persona en la que confío lo suficiente como para pedírselo. La única persona que realmente ha creído en mí. Fue una actuación magistral. Si no hubiera pasado la última semana documentando sus actividades reales, si no supiera sobre el almacén lleno de mercancía sospechosa y el historial de Trent de apuntar a mujeres con pequeñas empresas, podría haberme conmovido lo suficiente como para extender el cheque en el acto. En cambio, me encontré genuinamente impresionado por su compromiso con la estafa. Había tocado cada nota emocional perfectamente. Vulnerabilidad, arrepentimiento, esperanza, desesperación. Lo había hecho sobre nosotros, sobre nuestra relación, sobre darme la oportunidad de ser su héroe en lugar de solo su patrocinador de alquiler. 15.000, repetí. Sé que es mucho, pero te juro, Ellie, que te devolveré cada centavo con intereses y más que eso. Si haces esto por mí, si crees en mí lo suficiente como para tomar este riesgo, prometo que las cosas serán diferentes entre nosotros. ¿Mejores? ¿Diferentes? ¿Cómo? Dejaré de darte por sentado. Dejaré de tratarte como si solo estuvieras ahí para pagar las facturas y mantenerte al margen. Seré la novia que mereces, la compañera de la que te enamoraste. Se acercó y tomó mis manos. Y su piel era suave y cálida y familiar. Sé que metí la pata. Sé que te hice daño, pero este podría ser nuestro nuevo comienzo, nuestra oportunidad de construir algo juntos en lugar de solo coexistir. Ahí estaba la referencia a mis propias palabras, el reconocimiento de que nuestro acuerdo actual no era sostenible para ninguno de los dos. Me estaba ofreciendo exactamente lo que creía que quería. La antigua cara de vuelta, la relación restaurada, la asociación que había estado lamentando durante meses, todo por el bajo precio de $15.000, y mi continua disposición a ignorar señales de alerta obvias. Tengo que pensarlo, dije. Su rostro se descompuso un poco, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, es una gran decisión, y te la estoy soltando de la nada. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Cuánto tiempo tengo? Dijiste que la oportunidad era sensible al tiempo. El acuerdo del almacén se cierra el próximo viernes, así que una semana. Vale, te daré una respuesta para el jueves. Apretó mis manos y se puso de puntillas para besarme la mejilla. Gracias por siquiera considerarlo. Sé que no merezco tu ayuda, pero estoy agradecida de que estés dispuesto a pensarlo. Después de que se fue para celebrar con Trent, supuse, me senté en mi oficina y miré la pantalla de mi ordenador sin verla realmente. La jugada inteligente era obvia. Decirle que no, documentar todo lo que había averiguado sobre su estafa y dejar que pasaran a su siguiente objetivo. Cortar mis pérdidas y seguir con mi vida. Pero me encontré considerando un enfoque diferente, un enfoque más arriesgado, pero potencialmente más satisfactorio. ¿Y si decía que sí? ¿Y si les daba exactamente lo que pedían, pero en mis términos? ¿Y si volvía su propia estafa contra ellos y dejaba que se ahorcaran con la cuerda que yo les proporcionaba? Abrí un nuevo documento y empecé a teclear.
No código esta vez, sino un contrato. Un acuerdo detallado y legalmente vinculante que le daría a cara los $15.000 que quería, pero con condiciones que protegerían mi inversión y expondrían su operación si las cosas salían mal. Si iban a tratarme como un blanco fácil, sería el blanco fácil más peligroso que jamás hubieran encontrado. El tipo que sonreía, firmaba el cheque y documentaba todo para el inevitable momento en que todo el castillo de naipes se derrumbara. Trabajé hasta las 3 de la mañana elaborando la trampa perfecta. Para cuando terminé, estaba agotado, pero extrañamente eufórico. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, sentí que yo era el que tenía el control. El jueves no podía llegar lo suficientemente rápido. El jueves llegó con el tipo de llovizna gris de Seattle que hacía que todo pareciera una película de cine negro, lo cual parecía apropiado para lo que estaba a punto de hacer. Había pasado la semana refinando mi plan, consultando con un amigo abogado sobre el lenguaje del contrato y practicando mi cara de póker en el espejo del baño. Carrara se había portado de maravilla toda la semana, haciendo café por la mañana, preguntando por mi día, incluso cocinando la cena 2 veces. Era como ver a alguien disfrazarse de la novia que solía ser, tocando todas las notas correctas, pero sin la música subyacente que lo hacía real. Entonces, dijo durante el desayuno, tratando de sonar casual. ¿Has tenido la oportunidad de pensar en lo que discutimos? La he tenido. Saqué una carpeta de manila de la bolsa de mi portátil y la puse sobre la mesa entre nosotros. Y quiero ayudar. Su rostro se iluminó como la mañana de Navidad. ¿De verdad, Eli? Eso es. Gracias. Muchas gracias. Hay algunas condiciones. La luz se atenuó ligeramente. ¿Qué tipo de condiciones? Condiciones de negocios. Si voy a invertir $15.000 en tu boutique, quiero asegurarme de que es una inversión sólida. Abrí la carpeta y saqué el contrato que había pasado 3 días perfeccionando. Un amigo abogado me ayudó a redactar un acuerdo de sociedad. Cogió el contrato como si pudiera explotar. ¿Un acuerdo de sociedad? Nada complicado. Solo describe los términos del préstamo, el calendario de pagos y mis derechos como inversor. Cosas estándar. Hojeó las páginas, su expresión cada vez más confundida con cada cláusula. Eli, esto es muy detallado. Quiero protegernos a ambos. Lo último que quiero es que el dinero se interponga entre nosotros de nuevo. Lo que el contrato realmente hacía era darme acceso legal a todos sus registros comerciales, requerir que proporcionara documentación detallada de cómo se gastaba el dinero y establecer mi derecho a inspeccionar cualquier inventario comprado con mi inversión. También incluía una cláusula que establecía que si el negocio se involucraba en cualquier actividad ilegal, el monto total del préstamo sería inmediatamente exigible con penalizaciones. No entiendo parte de este lenguaje legal, dijo, todavía hojeando las páginas. Está bien. Puedes hacer que tu consultor de negocios lo revise. ¿Cómo se llamaba? Trent. ¿Cierto? Trent. Cerró el contrato y me miró con algo que podría haber sido sospecha. Sabes, no esperaba que fueras tan formal con esto. $15.000 es dinero formal. Si vamos a hacer esto, debemos hacerlo bien. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. Creo en ti, Cara. Creo en tu negocio, pero también creo en ser inteligente con las inversiones. Apretó mi mano y sonrió, pero no llegó a sus ojos. Por supuesto, tienes razón. Haré que Trent revise esto y te respondo. Genial. Solo recuerda que el trato del almacén se cierra mañana, así que tendremos que movernos rápido una vez que todo esté aprobado. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que hablar. Cafetería en Pine Street, 6 de la tarde. Ven solo. Trent. Obviamente, me había estado preguntando cuándo haría su movimiento. Llegué a la cafetería 15 minutos antes y elegí una mesa cerca de la parte de atrás donde podía ver toda la sala, pero no sería fácilmente escuchado. Trent apareció exactamente a tiempo, luciendo menos pulido de lo habitual. Su pelo no estaba perfectamente peinado, y había ojeras oscuras bajo sus ojos azules. «Eres un pequeño listo, ¿no?», dijo, deslizándose en la silla frente a mí. «Prefiero ser minucioso,
pero aceptó listo. Sacó una copia doblada de mi contrato y la golpeó sobre la mesa. Esto no es un acuerdo de sociedad. Esto es una trampa. Es un documento legalmente vinculante que protege mi inversión. Si eso parece una trampa, tal vez deberías preguntarte por qué. Déjate de actuar. Ambos sabemos de qué se trata esto. Ah, sí. Porque pensaba que se trataba de ayudar al negocio de Carrara a tener éxito. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sé que nos has estado vigilando. Sé que sabes lo del almacén, lo de los tratos de inventario. ¿Crees que eres muy listo jugando al detective mientras nosotros estamos aquí tratando de construir algo real? Creo que soy un inversor haciendo la debida diligencia. Si hay algo sobre el negocio que debería saber, ahora sería un buen momento para compartirlo. El negocio está bien. Mejor que bien. Cara tiene un talento real, una visión real. Solo necesita capital para que funcione. Entonces el contrato no debería ser un problema. Se reclinó, estudiando mi cara. ¿Cuál es tu juego aquí? ¿Qué quieres realmente? Quiero que Cara tenga éxito. Quiero que mi inversión sea rentable y quiero que todo sea legal y transparente. Cogí el contrato y lo golpeé contra la mesa. Este documento asegura todo eso. ¿Y si no lo firmamos? Entonces no invierto. Cara encuentra otra forma de financiar su expansión, y yo mantengo mi dinero en el banco, ganando una tasa de interés patética. Estuvo en silencio por un largo momento, su mandíbula trabajando como si estuviera masticando palabras que no podía escupir del todo. Finalmente, dijo, no eres tan estúpido como pareces. Gracias. Es lo más amable que me has dicho. Esto no ha terminado. Espero que no. Estoy deseando ver lo que Cara hace con la inversión. Se fue sin decir otra palabra, y me quedé allí terminando mi café y viendo la lluvia correr por las ventanas. La fase 1 estaba completa. Ahora solo tenía que esperar y ver si estaban lo suficientemente desesperados como para firmar un contrato que me daría todo lo que necesitaba para destruirlos. Lo estaban. Cara llegó a casa esa noche con el contrato firmado y una sonrisa que se esforzaba demasiado por ser genuina. Trent revisó todo y dijo que era lenguaje estándar de inversor. Un poco más detallado de lo habitual, pero nada irrazonable. ¿Excelente? Saqué mi talonario de cheques. Sí, todavía uso cheques porque aparentemente tengo 90 años, y extendí uno de $15,000 a Cara Milton, DBA Milton Boutique. Por tu éxito. Tomó el cheque con manos temblorosas. Eli, no puedo decirte cuánto significa esto para mí. ¿Cuánto significas tú para mí? Solo hazme sentir orgulloso y gánanos algo de dinero. A la mañana siguiente, hicieron su movimiento. Observé desde la ventana de mi oficina cómo el Mustang de Trent se detenía frente a nuestro edificio, seguido de un camión de mudanzas alquilado. Pasaron 4 horas cargando cajas del almacén en el coche de Carrara y en el camión, y documenté cada minuto con mis cámaras de seguridad. Luego hice una llamada telefónica. Departamento de Policía de Seattle. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría denunciar un posible robo en curso. Tengo razones para creer que alguien está transportando mercancía robada. La policía tardó 3 horas en localizar el camión de mudanzas. Pero cuando lo hicieron, encontraron exactamente lo que esperaba. Cajas de ropa de diseñador con las etiquetas originales quitadas y etiquetas nuevas de boutiques inexistentes adheridas. Mercancía falsificada mezclada con artículos genuinamente robados. Todo ello siendo transportado a la ubicación de un evento emergente en el centro. Trent fue arrestado en el acto. Carrara, que no estaba en el camión cuando fue detenido, me llamó llorando 20 minutos después. Eli, ha pasado algo terrible. Trent ha sido arrestado y la policía dice que el inventario era robado. No tenía ni idea. Te lo juro, pensaba que todo era legítimo. Eso es horrible, dije, inyectando la cantidad justa de conmoción y simpatía en mi voz. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Estoy en la comisaría. Quieren interrogarme sobre el negocio, sobre de dónde vino el dinero para la compra del inventario. Su voz temblaba. Eli, saben de tu inversión.
También van a querer hablar contigo. Por supuesto, cooperaré plenamente. Quiero llegar al fondo de esto tanto como ellos. Lo que no le dije fue que ya había hablado con la policía, que les había proporcionado copias de toda mi documentación, incluido el contrato que demostraba que había hecho la debida diligencia como inversor, y que había incluido específicamente cláusulas de protección contra actividades ilegales. El detective con el que hablé quedó impresionado por mi minuciosidad. La mayoría de la gente que se ve envuelta en estas estafas no tiene este tipo de documentación, dijo, hojeando mi carpeta de pruebas. Podrías haberte ahorrado muchos problemas legales. Solo quería proteger mi inversión, dije. No tenía ni idea de que mi novia estaba involucrada con alguien que pondría su negocio en riesgo de esta manera. Para cuando se calmó el polvo, Trent enfrentaba cargos por tráfico de bienes robados, fraude y conspiración. Cara fue acusada como cómplice, aunque su abogado confiaba en que podrían reducir o desestimar los cargos si cooperaba plenamente con la investigación. Los $15.000 fueron incautados como prueba, pero mi contrato dejaba claro que el dinero era un préstamo supeditado a actividades comerciales legales. Lo recuperaría eventualmente, con intereses, cortesía del Fondo de Restitución a las Víctimas del Estado. Pero la verdadera victoria no fue financiera. Fue ver cómo el mundo cuidadosamente construido de Carrara se desmoronaba en tiempo real. Su boutique estaba acabada. Obviamente, su reputación en la escena de la moda local fue destruida. Sus seguidores en las redes sociales, que habían estado siguiendo su viaje emprendedor, se volvieron contra ella con saña cuando la historia llegó a las noticias locales, y su relación con Trent, que parecía tan apasionada y significativa cuando se llevaba en secreto, se desmoronó bajo el peso de las acusaciones mutuas y las facturas legales. Se mudó de nuestro apartamento 2 semanas después, incapaz de pagar el alquiler sin los ingresos de su ahora difunto negocio. La ayudé a empacar porque no soy un monstruo y porque quería saborear cada momento de su humillación. Lo siento, dijo mientras cargaba la última caja en su coche. Por todo, por lo que le dije a Jake, por mentirte, por meterte en este lío. Sé que lo sientes. ¿Crees? ¿Crees que podrás perdonarme alguna vez? Fingí considerar la pregunta. Quizás algún día, cuando ya no me sienta como un patrocinador de alquiler. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, y sentí una oleada de satisfacción que probablemente era poco saludable pero absolutamente merecida. Para que conste, dijo, no eres la misma persona de la que me enamoré hace 3 años. Tienes razón, dije. Soy mejor. La vi alejarse, luego volví a mi apartamento. Mi apartamento ahora, ya que podía pagar el alquiler por mi cuenta y ella había perdido cualquier derecho sobre el contrato de arrendamiento cuando fue arrestada esa noche. Recibí un mensaje de texto de Dave del gimnasio. Vi las noticias. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí. Nos vemos mañana para esa lección de combinación. Hecho, campeón. Me serví una copa, el buen whisky que había estado guardando para una ocasión especial, y me senté en mi sofá mirando el horizonte de Seattle. Llovía de nuevo, pero ahora se veía diferente, más limpio de alguna manera. Mi teléfono vibró con una notificación de la aplicación de citas que había descargado pero que nunca usé. Alguien llamada Amelia le había dado me gusta a mi perfil. Era analista de datos, aparentemente, con el pelo oscuro y una sonrisa interesante. Abrí la aplicación y comencé a escribir un mensaje.